esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Dejadnos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy San Pablo nos está hablando en la carta a los Corintios cuál es el modo de proceder del Espíritu que nos conduce al conocimiento mismo de Dios, a la intimidad misma de su corazón. Y cómo el hombre que está guiado por el Espíritu nadie lo puede juzgar, porque en él mismo reside el juicio de Dios. Hay una manera que nosotros tenemos de darnos cuenta si en nosotros procede la gracia del Espíritu Santo o no, porque hasta los demonios también reconocen a Jesús y lo reconocen como Mesías, ¿sí? Y saben que es el Santo de Dios y tienen un conocimiento inmediato de su poder absoluto, de su autoridad, e incluso hasta le obedecen a la orden que Él da, que se tiene que salir de este hombre y se tiene que callar, y salen. Hay otro episodio en el Evangelio cuando hay un endemoniado que está amarrado con fuertes cadenas, grilletes, y el demonio incluso le pide al Señor que lo mande a los puercos y el Señor lo manda y se va para allá, ¿sí? Pero hay una forma en la que nosotros nos damos cuenta si en nosotros verdaderamente está operando el Espíritu Santo, porque también el Espíritu de Dios nos puede llevar a reconocer conceptualmente a Jesús, de concepto, y a tener conocimiento intelectual de muchas verdades de Él. Por eso San Pablo dice que Él no está predicando según ese conocimiento, según esa capacidad intelectual, según ese discernimiento intelectual, según esa intuición humana, según esa deducción humana. Cuando nosotros deducimos las cosas o las discernimos a partir de los esfuerzos y capacidades humanas y elementos humanos, podemos equivocarnos. De hecho, el demonio trabaja muy fácilmente ahí y tiene la capacidad de trabajar con nuestro intelecto, tiene la capacidad de trabajar en nuestra voluntad, tiene la capacidad de operar y trabajar en nuestras percepciones sensitivas. Él tiene esa capacidad. Cuando Santo Tomás de Aquino habla, por ejemplo, del conocimiento de los ángeles, en la Suma Teológica, cuando habla del Tratado de los Ángeles y del modo de conocer que tienen los ángeles y del modo que tienen de conocer los hombres, Santo Tomás nos dice, y la Iglesia cree eso, que efectivamente el demonio tiene unas capacidades muy grandes para operar en la inteligencia humana, para operar en la voluntad, para operar en los sentidos. Entonces el demonio también se puede mover dentro de las capacidades, y por eso San Pablo está advirtiendo a los corintios
que la predicación del Evangelio, él no la está basando en eso. Es más, cuando él se predica a anunciar el Evangelio, un hombre que tiene tanto conocimiento cultural, un hombre como San Pablo que tiene un conocimiento cultural suficientemente profundo, porque además es un hombre que ha estudiado, que se ha formado muy bien, que ha crecido en escuelas rabínicas de las mejores y que se mueve en el mundo cultural del momento, el mundo griego, y tiene un conocimiento amplio por los idiomas que habla, porque también tiene la capacidad de hablar en esos idiomas, porque tiene también la nacionalidad romana y tiene esa capacidad, esa fuerza humana de la autoridad romana. Dice que no se basa en eso en su predicación, que al contrario, él se presentó débil, tembloroso ante ellos, con temor, porque su predicación la está basando en otra fuerza sobrenatural. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que es el Espíritu del Señor el que está operando en nuestro interior y que no es el espíritu del mal? Porque también puede ser operando a través de nuestras facultades acerca de Dios mismo. Por tres cosas: por el incremento de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. El diablo nunca nos lleva a una confianza absoluta en Dios. El diablo nunca nos lleva a poner la esperanza total en Dios. Y el diablo nunca acrecienta nuestra caridad al estilo de Dios. El amor, por ejemplo, que incrementa al demonio hoy en la humanidad es un amor filantrópico, egoísta. Filantrópico porque alcanza para los demás y tiene esa capacidad de subsidiar y de ayudar a los demás, pero no es una caridad lanzada hacia Dios para la gloria de Dios. Hoy muchos se entregan por los hermanos, hoy muchos se afanan por ayudar a los demás, pero al modo filantrópico, egoísta, de vanagloria, para obtener un beneficio para sí, o peor, un amor egoísta que tiende a ser un amor erótico, ¿sí?, que tiende a utilizar al prójimo para su propia conveniencia, para su propio placer. Y si hoy lo tiene que utilizar y mañana lo tiene que tirar, mañana lo tiro. Si hoy lo puedo convertir en mi amigo, en mi cómplice, porque necesito algún beneficio de él, y mañana lo quiero convertir en mi enemigo y en mi mayor amenaza, lo tiro por allá. Y esa caridad no viene del Espíritu Santo. La caridad que viene del Espíritu Santo es una caridad que está motivada por darse sin esperar nada a cambio y para la gloria de Dios. El hombre de Dios que vive de la virtud teologal de la caridad siempre se está esforzando por entregarse por el otro, por buscar la salvación del otro. Es más, no le interesa del otro nada para sí mismo en esta vida, sino que le interesa su salvación eterna. Yo, que atiendo muchas veces a esposas o mamás, yo les digo esto: miren, usted no se preocupe si su esposo no se convierte para este mundo. Usted siga orando. A usted lo único que le debe interesar de su esposo es que se salve eternamente. Pero no deje de orar por él. No deje de entregarse al Señor por él. O si tiene sus hijos perdidos y no los recupera para este mundo, pues mejor. Solo entréguese y Dios, la esperanza cristiana le garantiza que si usted se entrega, se lo salva para la vida eterna. Porque usted como esposo y mamá puede correr un peligro espiritual, que puede estar haciendo esfuerzos espirituales, pero para haberlos convertido en esta vida, para usted, para alimentarse usted. Puede haber convertido sus hijos y su esposo para beneficiarse usted, para sentirse tranquilo usted. Y entonces caeríamos aún, valiéndonos de lo espiritual, en un interés filantrópico. Yo a mi mamá le decía siempre, antes me decía: mi hijito, ¿pero cuándo es que lo van a hacer sacerdote? Y le dije: mamá, eso no es seguro. Usted ni siquiera se ponga a aspirar si a mí me van a hacer sacerdote o no. Usted lo que tiene que anhelar y por lo que tiene que doblar rodilla y lo que tiene que desear es que yo alcance la santidad, que yo alcance el cielo. Usted se imagina si a mí me llega el sacerdote y el sacerdocio
y lo vivo mediocremente, me puedo perder con él también. ¿Y qué? ¿Y eso qué beneficio trae para mi alma? Nada. Usted pídale al Señor que le regale un hijo para la eternidad, santo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, y ese es el beneficio, el acto de caridad más grande con nuestros hermanos. Por eso nosotros, la relación que tenemos con los demás tiene que basarse en eso, en el interés más grande para nuestro prójimo, que es su salvación eterna. Esa es la verdadera caridad cristiana. Entonces, cuando nos damos cuenta que es el Espíritu Santo el que está trabajando en nosotros, cuando el Espíritu Santo, cuando nuestra confianza cada vez está más dependiente de Dios y confiamos en Él, cuando nuestra paz ya no viene de ninguna seguridad humana, sino que viene de Dios mismo y sobre todo de la Eucaristía. Cuando la esperanza cristiana se fundamenta en lo que Dios le pueda dar, en lo que Dios le está prometiendo, y no en las promesas de los hombres y la promesa de este mundo. Porque cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en las cosas de este mundo, el diablo nos puede engañar muy fácilmente. Y el diablo opera también ahí y trabaja. Incluso hay gente que utiliza las cosas religiosas para eso. Hay gente, por ejemplo, que se vincula a la iglesia para que le vaya más bien, ¿sí?, en sus empresas, en sus proyectos familiares, sociales, económicos, y ese no es un amor verdadero. ¿Por qué? Porque no está trabajando para su salvación eterna, para su vida eterna. Y el diablo acerca a mucha gente hacia la iglesia. Así los acerca muchísimo, por intereses personales. Cuando nuestro interés es personal y no es la caridad de Cristo, no es el amor de Cristo que está buscando la salvación de todos, el bien más grande del prójimo, su salvación eterna, entonces opera el espíritu del mundo y el espíritu del mal. Por eso San Pablo dice, yo no he basado mi predicación en eso. Y por eso San Pablo no tiene problema en entregarse, a pesar de que lo persigan y a los mismos que se le entrega, le hagan de todo, ¿sí?, se conviertan hasta sus enemigos, no le importa. Se sigue dando por ellos. Imagínense uno en la vida cristiana, tener que encerrarse para no darse a los demás. Eso empobrece la vida de todo ser humano, eso empobrece la vida de todo cristiano. No hay nada más lindo que la caridad de Cristo que nos surge por la salvación de las almas. Imagínense yo viviendo un sacerdocio solamente pensando en mí, encerrado en mí y pensando en mis propios beneficios, complacencias. ¿Para qué un ministerio así? ¿Para qué una vocación así? Además que no es el sentido de la vida sacerdotal. El sentido de la vida sacerdotal son las almas. Y el día de nuestra ordenación, bien claro nos lo dijo la Iglesia, cuando en el escrutinio nos preguntó si estábamos dispuestos a hacerlo por las almas. El sacerdocio, por ejemplo, hoy existe en la Iglesia para los demás, no para nosotros. Para nosotros nos dio Dios ya el regalo más grande, que fue el bautismo. La vida consagrada existe en la iglesia, para las almas, para la iglesia, no para nosotros. El Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, cuando habla de la función de la vida consagrada, pertenece a la vida y a la santidad de la iglesia. Los religiosos no tenemos otro sentir más que el de las almas se salven y la gloria de Dios. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no vivimos para nosotros mismos. Ustedes, los laicos, tienen una función en su vocación cristiana, y es transformar los bienes materiales de este mundo y ponerlos al servicio del reino de los cielos. Y ustedes, los laicos, tienen la gran tarea de ayudarnos a nosotros, los sacerdotes y los laicos, de no estarnos metiendo en la administración de las cosas materiales. Esa es función de ustedes, los laicos. Por eso la iglesia es una, es un cuerpo, y en ese cuerpo hay 3 modos de vida donde cada uno tiene su función específica. Nosotros, los sacerdotes y religiosos, no podemos estar haciendo la tarea de los laicos, y los laicos no tienen por qué estar haciendo la tarea de nosotros, los sacerdotes y los religiosos. Ustedes tienen que administrar también los bienes temporales, que no nos dejen imbuir a nosotros en ese tipo de cosas.
Pero hoy, por ejemplo, en la iglesia hay más sacerdotes administradores de cosas materiales que de los sacramentos. Y no hay tiempo para los sacramentos. Y para eso nos dieron el ministerio sacerdotal. El ministerio sacerdotal está en función de la santificación del pueblo de Dios, y Dios no santifica a su pueblo de otra manera más que a través de los sacramentos. Y sobre todo el sacramento de la Eucaristía y el sacramento de la penitencia. ¿Dónde se santificó el santo cura de Ars, patrono de todos los sacerdotes? Dándose por las almas, en la Eucaristía y en el sacramento de la penitencia. Porque ese es un deber nuestro. ¿Dónde se han santificado tantos religiosos y tantas religiosas? Entregándose por las almas. Santa Teresita del Niño Jesús, patrona universal de las misiones. ¿Y cuál era su sentir y su entrega total en el convento? Las almas. Ella vivía por las almas. Y ella se entregaba por las almas, por la salvación de las almas. Cuentan de ella que, por ejemplo, cuando se daba cuenta que una persona estaba en peligro de condenación, había un delincuente muy famoso en Francia, que ella se dio cuenta que había sido condenado a la guillotina, y comenzaba a ofrecerlo todo por él y a entregarse por él, por su salvación. Y no se lo sacaba ni de la cabeza ni del corazón. Había un sacerdote también cismático que había sido separado de la iglesia, y ella se dio cuenta y todo lo hacía por él, todo. Ella no se lo sacaba de la mente y del corazón. Vivía y se entregaba en el convento por esas almas, pidiéndole al Señor su salvación eterna. Y cuentan que ese hombre, antes de ser, le concedieron un derecho, antes de ser pasado por la guillotina, y el deseo que pidió fue besar el Cristo. Y ahí todo el mundo vio un signo de la entrega de Santa Teresita por esa alma. Ese sacerdote a ella no le tocó verlo. Ese sacerdote, después de que ella murió, pidió ser readmitido nuevamente en la iglesia, y la iglesia le quitó la excomunión. Eso hicieron los santos, vivir un amor caritativo por las almas. Lo peor que nos está pasando hoy en la iglesia a los consagrados, a los sacerdotes, es que nos estamos encerrando en nosotros mismos. Y se nos olvidó que nos dieron una vocación, unos talentos en función de las almas. Porque es la caridad de Cristo. Por eso San Pablo dice, el amor de Cristo nos urge. Y nos urge tanto que nos saca de nosotros mismos, nos está sacando. El cristiano se da, sí, se da. Entonces ahí nos damos cuenta que opera la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo. Cuando en nosotros crece la fe, la virtud teologal de la fe, en donde toda nuestra confianza la ponemos solamente en el Señor, no en nosotros, no en nuestras capacidades, no en nuestras astucias intelectuales o de cualquier tipo humano, no. Cuando toda la confianza está puesta en el Señor y dependemos solamente del Señor. Cuando nuestra esperanza está puesta en el Señor y no en los hombres, no en seguridades humanas, no en autoridades humanas, no en fuerzas humanas, nada, solo en Dios. El cristiano todo lo espera de Dios, todo lo espera del Señor, todo, absolutamente todo. Y en tercer lugar, cuando la caridad urge como el amor de Cristo, que fue capaz de salirse de sí mismo, y la Trinidad que se sale de sí mismo, entregándose en el Verbo por la salvación de las almas. Así lo hizo Cristo, una caridad desbordante, no un amor filantrópico. Cristo sabía que los hombres no le íbamos a dar nada, ¿sí? Imagínense si Él hubiera esperado alguna gratitud o algún consuelo o algún aplauso de los hombres, ¿en qué hubiera quedado todo el camino de redención? Si desde Getsemaní los hombres lo estábamos traicionando y entregando y lo dejamos solo. Imagínense si la motivación del Señor hubiéramos sido los hombres para su entrega. Si la motivación de Cristo somos nosotros para que Él se siga entregando en la Eucaristía, cuando muchas veces venimos a la Eucaristía y no sabemos ni lo que hace, ¿sí? O no nos importa lo que Él está viviendo acá, cómo se está entregando, porque la motivación de Cristo va mucho más allá. Los hombres fuimos los que el enlosado
le gritamos, crucifícalo. Y hoy lo hacemos nuevamente, cada que caemos en el pecado, cada vez que nos encerramos en nosotros mismos, ahí estamos gritando, crucifícalo, en el enlosado, ahí. Imagínense si la motivación de Cristo para entregarse fuera esto, ¿en qué hubiera quedado su estado de ánimo? ¿Tirado por el piso? La motivación era el Padre, Dios, y todo lo hacía para su gloria. Y cada que miraba al Padre veía ese anhelo del Padre por salvarnos y ese amor tan grande del Padre por nosotros, y no le ponía reserva a su entrega, porque sabía que el único propósito y anhelo del Padre era salvarnos a nosotros, sus hijos. Y de ahí le brotaba toda esa fuerza y esa motivación, se la daba el Espíritu del Padre. Y era lo que lo movía a entregarse. Por eso a nosotros en la iglesia, lo único que tiene que movernos por las almas es su salvación, porque ese es el anhelo del Padre Celestial. El Padre quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso tenemos que desgastarnos y exponernos. Todos. El papá como papá, la mamá como mamá. El anhelo más grande de un esposo tiene que ser la salvación de su esposa y de sus hijos, nada más. Ya después en la eternidad tendrá tiempo para disfrutarlos eternamente. Aquí, procurar para que su esposa, sus hijos se salven. Y lo mismo la esposa, porque si no ese amor se vuelve filantrópico, egoísta. Y hay quienes utilizan el sacramento del matrimonio para eso. No, la procuración más grande nuestra tiene que ser la salvación de las almas. Y termino con esto. Aquí una señora que durante muchos años cuidó a la madre Alicia. Un día teníamos un domingo un evento nosotros grande en Envigado, en un coliseo, y la comunidad salió muy temprano, 6 de la mañana. Yo me quedé con la madrecita porque la iba a llevar con otro hermano, y esa señora no trabajaba los domingos, pero ese día vino a trabajar porque quería irse a acompañar a la madre a Envigado para ayudarle. Una señora campesinita, a Rosario. Y ese día ella se bajó del bus a las 7 de la mañana que iba para San Vicente, pero minutos antes unos jóvenes bajaron corriendo aquí al convento a decirnos que habían asesinado a un joven. Yo salí y yo no vi a nadie, y miraba y yo no vi a nadie. ¿Sí? Entonces volví y me bajé. Cuando a los 5 minutos viene otra vez corriendo esos jóvenes, hermano, es el hijo de la señora de acá. Subo y me encuentro ahí doña Rosario, cuando claro, estaba tirada el cuerpecito en la zanjita, y me dice, hermano, es mi hijo. Ella que no venía los domingos, precisamente llegó ese momento, hacía 20 minutos, por ahí 15 o 20 minutos lo habían asesinado. Y ahí se lo encontró su mamá. Y yo dije, ¿yo ahora qué le digo a esta señora? Y me quedé así como en shock, ¿qué le digo a doña Rosario? Entonces ella me miró y me dijo, hermano, lléveme donde la madre. Pero ella estaba muy tranquila, yo estaba así como, ella ni siquiera estaba llorando. Mientras yo iba bajando, que yo no sabía qué hacer, me dijo, hermano, ayúdeme a rezarle a la Virgen para que mi hijo no se condene, que se salve. Ay, yo me puse a rezar, ella comenzó a rezar Ave Marías y yo bajé detrás de ella rezando Ave Marías. Lléveme donde la madre rápido. Entonces ya la llevó donde la madrecita y la madrecita se la llevó para el Santísimo. Cuando ella salió de ahí, ella salió con un rostro lleno de paz, pero una paz impresionante, y me dijo, hermano, ya la madrecita me ayudó a entregárselo al Señor, y yo tengo la certeza de que mi hijo no se va a condenar. Eso es pura esperanza y confianza cristiana, y eso es un amor muy grande, porque ella no se puso a llorar, mi hijo, ¿por qué a mi hijo? Tanto que la madrecita me dijo, mi hijito, quédate tú con ellos. Y yo me quedé con ellos, yo estuve todo ese día con ellos. La expresión de esa señora fue de un abandono total. Que otro que la ve dice, no quería a su hijo. No, lo quería tanto que ella vivía y hacía su oración todos los días, era para la salvación eterna de su hijo. ¿Sí? Para la salvación eterna de su hijo. Un amor egoísta que hace, ¿por qué? Y se pone a reprocharle a Dios y a reclamarle, ¿por qué te lo llevaste? ¿Y por qué? ¿Sí? No, ese es un amor verdadero. Y yo a las mamás por eso les digo mucho, usted no importa, si no le tocó disfrutarlo en este mundo, no importa.
Lo importante es que usted procure siempre su salvación eterna. Lo importante es que procure la salvación eterna de su esposo y de sus hijos. Santa Rita de Casia, todo el tiempo orando por su esposo la conversión, y le tocó disfrutarlo convertido solo un minuto. Ahí murió a los pies de ella cuando se convirtió. Pero Dios se lo regaló para la eternidad. Sus hijos le tocó entregárselos al Señor, pero para la eternidad. Esa es la verdadera caridad cristiana. Y por eso nuestra entrega por las almas tiene su razón de ser, en cuanto que procuramos su salvación eterna. Y eso nos tiene que mover a todos. A mí en primer lugar como sacerdote, a mí me duele. Me duele cuando veo que las almas están en peligro de condenación, enceguecidas, se pierden, pero más me duele la ceguera dentro de la iglesia y el egoísmo dentro de muchos de nosotros los sacerdotes y consagrados, que lo único que cogemos las ovejas es para trasquilarlas o para maltratarlas, y no para su salvación eterna. Y Dios nos va a pedir cuentas de eso, porque nos ha entregado talentos para que le ayudemos en este propósito. La fe, la esperanza y la caridad cristiana tienen que crecer nosotros, y eso es obra de una verdadera unión con el Señor. Cuando la unión con el Señor es verdadera, estas virtudes se disparan. Cuando no, menguan y se apagan. Ya no es el Espíritu Santo, ya es otro espíritu el que está trabajando ahí. Por eso esto de San Pablo es tan sabio en la carta a los Corintios. Los hombres espirituales hablan de cosas espirituales, se mueven dentro de esta dimensión espiritual. Los que no son espirituales se mueven bajo los criterios del mundo, porque eso le interesa al mal. San Ignacio de Loyola precisamente trae esto dentro de las reglas de discernimiento, para uno detectar cuándo es el espíritu mundano, cuándo es el espíritu del mal, cuándo es el espíritu del bien. Porque el espíritu del demonio nos lleva a la esperanza, siembra miedo, temor, todas estas cosas, ¿sí? Esto no viene del Señor. Esto lo que hace es encerrarnos más en nosotros mismos y enfermarnos. Por eso decía el Papa Francisco que prefería una iglesia lastimada y herida por salir que una iglesia enferma por encerrarse en sí misma. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.